Buenas. Acá estamos en la segunda entrevista en vivo para la maratón de arte intuitivo. Hoy vamos a estar con Daniela Sí. Así la pueden encontrar en su Instagram. Vamos a estar conversando sobre su experiencia con la bitácora y la bitácora como oráculo. Daniela practica con el arte hace mucho tiempo. El año pasado, en su departamento, en Buenos Aires, en Capital Federal, hicimos un taller de arte intuitivo y de facilitación que sirvió para hacer puente entre el arte intuitivo tal como ella lo venía practicando y el arte intuitivo tal como yo lo proponía. Daniela, aparte de arte, utiliza el arte. Hola Dani, te estoy viendo, yo te mando la invitación. Utiliza el arte como medio también de canalización y yo les voy a contar un poco de eso. Ahí le mando la invitación. Esperamos que Daniela la acepte. Ahí bien. Hola Dani. Hola. ¿Cómo vas? Hola, ¿me escuchás? Te escucho, todavía no te veo, pero te escucho. Estamos con tema con la visión en las entrevistas. Sí, yo me veo congelada. Ah, no, No y sé si nosotros tengo que hacer. como en negro y con circulitos. O sea, pero bueno, te escuchamos. Puede ¿Habrá que ser, esperar? a veces un ratito y a veces siempre así por una cuestión de internet. Por ahí de la conexión a internet que requiere más para que venga imagen y sonido. Lo único que hice fue apagar las notificaciones para que no me entre sonido. No sé si tengo que hacer otra cosa. No, no, es Bueno, una cuestión por ahí del caudal de banda ancha, viste esas cosas que... Pero se te escucha. bueno, Sí, la otra opción es que vos transmitas y que me entrevistes a mí, entonces a lo mejor eso hace que se te vea a vos y a mí se me escuche. Lo que vos prefieras. Pero eso implicaría ah, salir. sería lindo que nos veamos las dos. Sí, sería lo ideal. Pero Y bueno, si pruebo con mi banda, capaz que si pruebo yo nos vemos las dos, o no tiene que ver eso. no lo sé, No sé. no lo sé. Pero con Erika nos Eh, pasa igual. sí, vi ayer que ella podía hablar, pero no aparecía. Yo creo que terminó teniendo su magia. Sí, estuvo muy bueno. Ya escuché la última parte. Bueno, esto es por algo. Sí, como para algo. No sé, si querés salite y volver a entrar y probamos como una segunda vez como para darnos esa posibilidad. Bueno, está bien, salgo y vuelvo a entrar o hacemos al revés. Yo haría que salga y vuelva a entrar porque si hacemos al revés, como ya está comunicado que es en este canal, va a ser todo un Dale, tema comunicar. dale. Salite y volverte a entrar a ver si ahora entras con eso. ¿Cómo va? Bueno, gracias por sumarse. Hola Vivi, Miranda, Sil, mucha gente que está haciendo el maratón, Flor, Eri, Cris, Lurita, no sé si es Lourdes, Ceci. Bueno, vamos a esperar que Dani se vuelva a conectar, a ver si le podemos tener con imagen. Vivi, vos me estás mandando un audio, pero yo no lo puedo escuchar porque estoy en vivo. Porque te veo conectada, pero... Bueno, vamos, espero que se conecte la Dani. Ah, está de vuelta.
transmitir con Daniel, a ver si ahora. Hola. Me parece que estamos igual. No, ya te veo bien y te escucho. ¿Vos Sí, me pero ves? no. Ah, yo ahora veo que me muevo, antes estaba fijada, como que avanzó un poquito. Sí, dice el Vivi que salgas completamente, pero vos saliste completamente. ¿Que salgas completamente de dónde, Vivi? ¿A qué te referís? Sí, salí completamente en teoría. ¿Saliste del Instagram? Sí, Sí, entonces está bien, está bien. de nuevo. Dice que pruebes, en realidad, que salgas completamente y que pruebes mandarme vos invitación a transmitir. Eso a mí siempre que yo mando, cuando me han hecho entrevistas, se me desconecta. No sé por qué, lo probemos. No sé cómo te mando la invitación. Salí de Instagram, volví a entrar al vivo y abajo aparecen, cuando vos entras al vivo te aparecen dos caritas. Esas dos caritas, vos las apretás y significa que querés transmitir conmigo. Y yo ahí te acepto. Eso es lo que estuve apretando, transmitir con. Hasta ahí, eso es lo que apreté ahora. Pero si yo te mandé a vos, Bueno, no importa, salgo y veo que toco. Ahora vengo. dale, dale, dale. Ahí está, ay, ahí apareció, justo cuando se fue. Ah, teníamos que tener paciencia. Ahí me apareció su imagen. Bueno, vamos a esperar unos minutos a ver qué sucede. Porque apareció, pero congelada. Me sale. Bueno, mientras tanto, me pueden ir contando cómo están resonando la maratón. Yo les puedo ir contando que eh, siempre creo que las cosas van a ser una pavada y no me van a llevar tiempo y después digo, uy, ¿en qué me metí? Porque mi celular estalla. Pero está lindo y bueno, está bueno, es una semana de maratón, ¿no? Es como de estar vibrando en eso. Extraño los encuentros presenciales, extraño la energía de contagiosa presencial. ¿No tenés dos caritas abajo donde se ponen los comentarios, Dani? Al lado hay preguntas y al lado hay un avioncito y al lado hay dos caritas. ¿No te aparecen? ¿Hay alguien por ahí? No, bueno, entonces ahora te mando yo, porque si no vamos a estar. Ya te mandé, Dani. Me está, me está rompiendo mi súper. Hola, bueno. eh, Ahí se ve. no, ¿Vos me ves? Ya estaba, ya había abandonado. No había dos caritas, ¿sabes qué tenía? Porque como vos lo armaste, solo tenía preguntas, corazones y otra cosa más, pero no había caritas. Pero Bueno, siempre está la opción de transmitir, así que capaz que esté en otro lado distinto al mío, no sé. Pero ahí está, lo hemos logrado. Mi cámara está así porque mi sustentador de celular es muy artesanal. se ve Y muy bueno, interesante, así no podía ser como de un otra barco. manera. Sí, no podía ser de otra manera. Bueno, Dani,
La idea es un poco compartir tu experiencia con la bitácora y yo puse la bitácora como oráculo porque también me gustaría que cuentes de esto. O sea, por un lado la bitácora oráculo que vos haces, pero por otro lado vos tenés esto del arte como una conexión espiritual y del arte como una forma de canalizar. Y en las bitácoras vas mostrando cómo vas viendo mundos, mensajes. Así que, nada, yo te diría que vos cuentes y yo te interrumpo para hacer preguntas cada tanto. Dale, me encanta. Me encantó aparte el título que le pusiste, la bitácora como oráculo, me conectó directamente con la magia y con estas energías que me gusta, que me gustan a mí transitar. Acá lo que hice entre las bitácoras y los oráculos fue unir, Ujú, o se unieron solos, como digo yo, como que las cosas van pasando. En realidad fue todo un proceso de cuarentena. ujú. Si bien los oráculos ya los venía haciendo, el de las hadas tiene como 2 años más o Yo menos. lo tengo, el de las hadas. Este es el de Tengo las hadas, que me lo traje. que son... Ah, claro, bueno, o sea que debe tener 2 años más o menos. Son Sí. 17 cartas. Después le agregué la parte de atrás porque la fui transformando un poco. Tiene ahí una Ujú, libélula que yo la sí. hacía a mano y ahora se las imprimí. Se las hice con fondo. Bueno, este es el oráculo de las hadas que está hecho en base de cuadros que yo pinté sobre bastidor o otras superficies con acrílico en general. Son todos cuadros. Y bueno, y después un día con una amiga dimos Reiki de hadas y Ujú. para ese taller dije, bueno, se arma el oráculo y se armó así de un día para el otro, me senté en la computadora y empecé a pasar una por una las imágenes y yo cuento que con la energía de las hadas ellas eligieron las cartas que forman parte de su oráculo. Ujú. Entonces, bueno, este ya estaba, digamos, fluyendo. Después, no sé si fue el año pasado o este, no sé, apareció el oráculo del niño interior, Sí, que este es un mazo que tiene 31 cartas, que le sí. llamo carta sentimiento, y después tiene 3 cartas guía. Este lo amo, no sé si se ven bien, son todas caras. Tiene mucho que ver con, por lo menos yo recuerdo que después que hicimos el taller, hiciste un trabajo muy fuerte como de dibujo diario que te despertabas y hacías y sobre las manchas y sobre papeles y aparecían muchos niños y niñas. O es más Claro, viejo? Yo, no, ese fue un proceso paralelo que hice con los dibujos y con las manchas. Fue una especie de, es un dibujo intuitivo este. A mí me fascina hacer caras, durante un montón de tiempo hice caras, caras, muchos cuadros que tengo pintados son caras, caras. Eh, y este fue un proceso como los que me viene cada tanto que amo, que es ni bien me despierto a la mañana, es un momento muy claro, eso me inspirador mío. acuerdo de eso. Que tenías, vos decías que tenías un blogcito de hojas y no podías parar Claro, de dibujar, yo me fue acuerdo. eso, fue increíble porque ese blog, no sé, estuvo años al lado de mi mesita de luz. Y ese día lo agarré y fueron 2 mañanas que no sé, hice como 200 dibujitos, pero bueno, hubo otro proceso parecido en el 2014, no sé si se te confundís con ese. No, 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 Después, no. No, yo me acuerdo ah, del año pasado del que estoy diciendo. Me acuerdo porque bueno, me compartiste algo por WhatsApp de eso. de- tal cual, debe ser este, el de las caras, que dice caras, 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 y lo particular que tiene es que son en su 90% el mazo está hecho de trazo continuo. O sea, yo apoyé Sí. la virome en la hojita Y y no lo hice taca, levantaste taca. porque no terminé el dibujo. Que es parte del ejercicio que vamos a proponer mañana en la maratón, el dibujo continuo. Así que, y también lo que haces es que vos haces esto, dibujar al revés o dibujar con la mano izquierda, todo lo que tiene que ver con activar el lado derecho del cerebro en el dibujo. eh, Es una magia que se siente que no lo puedo explicar. O sea,
Es genial porque no entra para nada el cerebro analítico, es una libertad, es un viaje impresionante. Y entonces por eso es que no paraba y así fueron 2 mañanas y quedaron ahí. Yo miraba las caras, son caras que me atrapan, o sea, me las quedo, cada vez que hago algo nuevo, una pintura o lo que sea algo nuevo, durante un montón de tiempo yo quedo atrapada y como que la miro, la miro, la miro y no puedo hacer otra cosa. Bueno, y un día dije, con esto tengo que hacer algo, con esos dibujos que me llaman tanto, y dije, bueno, acá sale otro oráculo. Hice lo mismo, agarré todos esos dibujos y empecé a pasar, y era este sí, este no, este sí, este no, y fueron 31 que fueron a parar ahí a ese oráculo. Después me tuve que sentar y bajar el texto, o sea, y hacer la parte de diseño que... ¿Cómo sale el texto que corresponde a cada carta? El mensaje de cada carta, ¿cómo emerge? ¿Cómo te sale? Bueno, depende. Están los textos que son canalizados y están los textos intuitivos. Por eso yo pongo que son 2 tipos de pintar. Los textos canalizados bajan como en un bloque. Es una frase que baja entera o una palabra entera y yo escribo, nada más. Es como que si copiara del éter, digamos, una cosa así. Después lo que es intuitivo, hago una especie de conexión. Por ejemplo, bueno, agarré esta imagen y la miro. Me concentro, la miro y ahí baja. Pero yo quiero que, sacar una carta de tu oráculo, del niño interior. bueno, son 31, decime un número. Bueno. Bueno, el primero que se me vino es 9, así que lo voy a respetar, después seguir buscando. Justo que la estaba barajando, justo 9. Bueno, es así, es así. Esto es así. Bueno, dice, en las cartas estas del niño... Mostrame primero la imagen. Ay, pero no sé si se ve bien. Ahí. Es bastante parecido a mi hijo. Esta se llama el culto, es de energía masculina, se llama el culto. Tiene una cara como que es culto, no sé. Ay, después me pasé una foto porque lo veo muy parecido a mi hijo, que está ahora con el hopper así. ¿Verdad? Tiene jopo. Bueno, acá lo que escribí fueron, cada carta de estas tiene sentimientos a integrar, emociones a soltar y una afirmación o certeza. Bien. Dice, integra humildad, autosanación y esparcimiento. No, me equivoqué, porque no estoy viendo bien. Voy de nuevo. Integra humildad, porque es el culto. El culto tiene toda la energía en la cabeza. Empecemos por ahí. Es como es una persona que está todo el tiempo, nada, se la sabe todas, ¿no? Estudió mucho, está con ese tipo de energía. Entonces le dice, integra humildad, autosatisfacción y esparcimiento. ¿Entendés? Lo mandan a que tome aire, a que disfrute. Suelta tiempo acumulado, imagínate todo el tiempo ahí metiéndole en la cabeza. Encierro y ensimismamiento. Encierro y ensimismamiento. Esas 3 cosas para soltar. Y la afirmación o certeza dice, toma aire y esparcimiento para compartir. Necesita oxigenarse para poder compartir con otros, salir de sí mismo. Bueno. Esto así sería sacar una carta, bueno, y encontrar la respuesta. Y después este oráculo tiene un juego también, por eso dice que tiene 3 cartas guía, donde sacas una carta del oráculo y una carta guía, y de acuerdo a lo que te dice la carta guía lo vas haciendo. Es un juego que puede ser 31 días o los que quieras, porque por ejemplo si a mí me decís ponete a hacer algo 31 días, yo lo hago. No. Entonces acá podés jugar a ser escritor, a ser actor o a ser dibujante. Bueno, lo dejo de lado porque si no me lo voy a pasar hablando del oráculo este. No, pero ¿qué pasó? ¿Cómo se juntaron?
Bueno, claro. Entonces, ¿qué pasó? Cuando arrancó la cuarentena, empecé a hacer una bitácora. Y estuve unos días haciendo, disfrutando, haciendo mi bitácora de cuarentena que le puse, esa es esta. Sí. Mientras la estaba haciendo, armé un taller. Y por primera vez armé un taller que pude dar por WhatsApp, hice videitos, armé los textos, y entonces ya eso fue salir de una zona de confort porque nunca había hecho un taller así por WhatsApp, ni había hecho videos donde me filmé con las manos, trabajando, grabando los procesos míos. Bueno, estuve armándolo hasta que lo largué. Y se anotaron algunas chicas y bueno, a algunas les gustó tanto que me incentivé para hacer el taller 2. Entonces me armé la segunda bitácora, que a esta le hice este encuadernado, así como abrazador. Y acá en este taller incluí cosas del Camino del Artista, de Julia Cameron. Ujú. Y ahí yo hice mis dos bitácoras. Y me detuve. En mi proceso me detuve porque a mí me gusta vender lo que hago. Como todo artista, me gusta que me compren. Sí. Y entonces yo dije, con estas bitácoras no puedo hacer nada, no las puedo vender, porque ¿quién va a comprar esto que es un proceso mío? Aparte yo no lo voy a vender, no tiene sentido. Si bien puedo sacar láminas o Vos sabés que inspiración, me hace acordar el año pasado o el otro hice una muestra, eh, bueno, una muestra. Y cuando estaba trabajando con la curadora de la muestra y que venía al taller a ver las obras que íbamos a poner, qué sé yo, me ve la bitácora y me dice, esto tiene que estar en la muestra. Y yo, es verdad lo que decís. pero eso es mío. No, pero acá está todo lo que vos pones en los cuadros, está acá. Bueno, y me abrí, y había una página que decía 5 razones para casarme con Nacho. Porque fue un ejercicio que hicimos con Nacho, porque nos íbamos a casar y dijimos, bueno, a ver, cada uno diga sus razones para casar. Y todo estaba ahí, ¿no? Toda mi intimidad expuesta en la muestra, y fue un acto así como de, "Ugh", pero estuvo bueno. Bueno, dale, seguí. Me hiciste acordar eso. Claro, tal cual. Pero aparte son obras de arte las bitácoras, son una cosa increíble, tienen de todo. Y de ahí vos podés sacar, si yo puedo sacar una hoja, pegarla en una madera y de ahí sale un cuadro gigante con un montón de cosas que podés ir agregando, o sea, es infinito lo que te da. Entrás Sí, y salís de ahí. sí. Bueno, y bueno, No, paré el ya te proceso. interrumpí cuando dijiste, yo quiero vender lo que hago, pero mi bitácora no la puedo vender. Claro, entonces me detuve, no hice más bitácora, porque dije esto, como no lo puedo vender, no me estimulo. Sí. Ahí. Y un día se volvió a prender la lamparita, porque es así como que tiene vida propia, es la lamparita de la inspiración, viene, se va, aparece, desaparece. Y dije, voy a unir el oráculo de las hadas con la bitácora y voy a hacer la bitácora de hadas. Sí. Y empecé a investigar las cuestiones de la encuadernación y algo que yo tengo en particular es que me cuesta mucho aprender técnicas establecidas. Mm. Me pasó siempre hasta que un día lo acepté, dije, eso no forma parte de mí. Y entonces si no puedo aprender una técnica que alguien me esté enseñando, pues no puedo. Tengo que ser libre y sí tomo de cada cosa, pero necesito esa soltura y entonces Sí. investigué, por ejemplo, lo que es la encuadernación convencional, a mí no me va, no me gusta esa cosa que queda prolija, que tomas medidas y que queda todo perfecto, no me sirve. Y Sobre todo lo de encontré una tomar medidas a mí no me va. que agarrar una regla, es como lapidario. Hay un artista, arquitecto, Van der Wasser, que tiene un postulado que habla de la inmoralidad de la línea recta en la Por favor. arquitectura. Él dice que la línea recta en la arquitectura, o la línea recta no existe en la vida, en la naturaleza no existe la línea recta, que el hombre busca dominar la naturaleza a través de la línea recta, imponiéndole violentamente la rectitud, y en realidad la vida orgánica jamás es recta, ¿no? Es así.
Bueno, Exacto. en algunas partes las necesito, pero está bueno, dale. Pero cada tanto, un orden, cada tanto, una dirección. Sí, para que la puerta cierre. Sus construcciones no tenían líneas rectas, ¿no? Tiene condominios enteros hechos sin líneas rectas. Pero bueno, yo necesito que la puerta cierre, que no mete chiflete y ese tipo de cosas. Con la línea recta. Y encontré, mágicamente existía una encuadernación que era como un mamarracho, así todo deformado, todo deshilachado. Y bueno, y mezclé encuadernación con un poco de la otra, la que primero tenés que coser las hojas, después la otra encuadernación. Y bueno, y empecé, y entonces no tengo ninguna para mostrar porque las hago a pedido y las entrego, pero sí hice videos que están colgados ahí en las redes mías. Y bueno, son bitácoras que le salen hilos por todos lados, pedazos de hoja, y ahí adentro fui poniendo las cartas y se transformó como en una bitácora oracular. Entonces vos podés usar el mazo, que lo podés sacar, lo podés usar convencionalmente como un mazo de cartas, o podés abrir en cualquier hoja y leer lo que te sale en el oráculo, digamos. Y ahí yo dibujo. Son intervenibles, o sea, no es un libro cerrado, sino que yo Claro, sobre esa bitácora trabajo, es como que me la traes como disparador para que yo la siga elaborando de alguna manera. exactamente, fue un disparador para mí mientras lo armé, porque no solo pongo las cartas, sino que las dibujo, las pinto, pongo collage, aparecen hadas, textos, algunos me piden que incluya textos de libros como El Principito o Peter Pan, por ejemplo, fue el último que me pidieron. Entonces voy poniendo cosas para cada persona, pueden elegir los colores, por ejemplo, Que aparte, y aparte ya la bitácora, al hacerla personalizada, vos conectas de alguna manera se conecta con la energía de esa persona y si bien vos fluís, exactamente. le trae lo que necesita. Exactamente. Y también lo que vos decías, dejo hojas en blanco para que la persona cuando va conectando con cada carta va escribiendo lo que le viene, porque esa es una particularidad de todos los oráculos que voy haciendo. Hago que la persona se vaya empoderando, no solo que repita el texto que está ahí en la carta, sino que a medida que la va usando le va bajando información a la persona y puede expandir el mensaje. Entonces las hojas en blanco son para que lo vayan escribiendo o dibujando lo que le salga. Así que es un libro mágico. Eh, Contame un poco más de ese proceso creativo tuyo, ¿cómo usás en lo cotidiano la bitácora? Digamos, más allá de la bitácora de oráculo que la gente te puede encargar vos para vos, ¿cómo lo usás? ¿Con qué herramientas, con qué elementos fluís más? Eh, Esto de lo concreto y cotidiano, digamos. Eh, bueno, a mí me pasa algo como singular en ese sentido. Las cosas que yo hago no las uso, las hago para los demás. Ujú. Me gusta crear, la parte de la creación, de que se me ocurra una idea nueva y Ujú. bajarla a concretar, hacer todo el proceso y poder lanzarla, ofrecerla. Entonces, eh, O sea, estas dos ese bitácoras es que vos dijiste eran bitácoras que se hicieron a partir de la posibilidad de dar este taller de bitácora, lo hiciste para cada taller, y después ya vos frenás la bitácora porque es para eso. Eso es lo que pasó. No era mi intención hacer una bitácora para hacer un taller. Al Ujú. principio me conecté a la bitácora porque me encantan los libros y esto de transformar los libros y empecé a trabajar con los textos. Había empezado el año pasado a trabajar con textos en los cuadros. Nunca me había animado eso de romper un texto, una parte de un libro y pegarla en un cuadro y fue como un viaje disparador de ida. Nunca más paré, en todos lados metí texto después. Y no sé cómo empecé, no sé cuál fue el primer día que me llevó a empezar a hacer la bitácora, pero a medida que la estaba haciendo me surgió la idea de armar el taller. Pero al principio creo que la comencé para mí,
Y aparte es muy loco porque la tapa y las dos primeras hojas fueron el prefacio para todo lo que iba a venir después. De hecho, mi tapa dice vida, la primera hoja dice que eran los agradecimientos del libro que estaba ahí impreso, que yo elegí, y dice agradecí, es un texto que yo armé, o sea, la tapa dice vida, después dice agradecí, se activó la energía y se abrieron las puertas. Y yo tenía este dibujo armado antes, no es que lo armé para la bitácora, esa es la magia. Y después la otra, el prefacio, es el prefacio del libro, pero todo no, y podés. Yo me dije, podés. Y a partir de ahí se largó todo. Se largó a hacer bitácora, se largó a hacer taller, apareció después la bitácora de hadas, y bueno, todo sigue. Una cosa va Bueno, dando creación a otra. ahí es donde yo digo que la bitácora es un oráculo personal, porque a mí me pasa que voy a una bitácora vieja y veo cómo anticipé jugando lo que se venía. Me ha pasado de crear un texto, yo, a diferencia de vos, o sea, me cuesta mucho conectar con esto que vos decís, el mensaje me vino del éter, como soy la de la carta que sacaste, de acá, No, tengo vos, una cosa yo, igual, es como que creo, pero, viste, ahí, viste, estoy siempre ahí, ¿no? Y jugando con las palabras, un día escribí una carta, un texto, hay un ejercicio de con la palabra que es pegar una hoja de una revista cualquiera y leyendo de abajo para arriba, ir tapando palabras y dejando visibles algunas palabras que en ese momento sentís, esta la dejo y seguís, no pensás mucho. Y entonces te queda todo el texto tapado, que me parece que lo hemos hecho, como todo el texto tapado y quedan palabras sueltas visibles. Y con esas palabras tenés que hilvanarlas creando el texto que viene. O sea, no hay ninguna decisión Y se me armó un texto que decía algo así como, para el Día de la Madre, las marquesinas, en la Argentina, las marquesinas anuncian el tiempo del miedo. Era un texto feo salió, ¿viste? A veces me pasa que voy a ver de qué era el texto antes y era de, no sé, de arte, ¿viste? Cosas que así, ¿cómo llegó este texto a salir de acá? Bueno, yo lo anoto y ahí quedas. Es parte como de ese juego sin pensar. Y la primera devaluación, yo no sé si fue, porque yo de la economía no sigo mucho, pero una primera devaluación importante que hubo que se saltó el dólar al carajo. Yo tengo una amiga que en ese momento estaba en Estados Unidos y que vive la mitad del tiempo en Estados Unidos y manda Feliz Día de la Madre. ¿Por qué era el Día de la Madre de Estados Unidos? Y ese día fue una locura en la Argentina de miedo, de gente que estaba comprando algo que le había saltado el dólar. Y yo ahí me acordé que 6 meses antes, yo tenía ese texto escrito en la bitácora que decía, el Día de la Madre, las marquesinas, en la Argentina las marquesinas anuncian el tipo de miedo. Cuando ella dijo, feliz Día de la Madre, a mí se me erizó la piel, porque digo, ahí estaba. Y así tuve varias cosas que se armaron solas, sobre todo lo que es el trabajo con los textos, que a mí me gusta mucho, ¿viste? Palabras que se arman y que esfuerzo textos. Y me pasó también cuando fue toda la discusión por el tema del aborto, que era un tema en el que yo viste, lo miraba de costado, pero lo miraba, ¿no? Como sin saber, sin poder profundizar una postura y haciéndome muchas preguntas, ¿no? Y fui a dar un taller, como por esa época fui a dar un taller en un lugar de bitácora, y empiezo a contar, bueno, las bases se hacen así, entonces agarro la primera pintura que encuentro y la tiro, y bueno, y después se pega algo, no sé lo que venga, y encontré una mano de cartulina rosa y la pegué, y después, bueno, por ejemplo, se pueden agarrar palabras y las pongo, y después, qué sé yo, iba haciendo mirando a la gente, no estaba mirando lo que estaba haciendo. Y cuando terminé era una mano toda ensangrentada, porque era pintura roja, un hilo negro que salía de la mano y decía, el silencio, nadie habla,
muerte. O sea, la palabra aborto, yo no sé cómo llegó la palabra aborto a mi caja de palabras. Y todo eso estaba ahí, porque pues, si vos pensás, voy a dar un taller de bitácora, no largas con esa, con, con ese temita o con esa paginita, ¿no? Viste, hace florcitas, qué sé yo. No, yo estaba haciendo y cuando lo vi, y ahí empecé a conectar porque mi bitácora también escribo a veces los sueños que tengo y había tenido sueños con cosas que se conectaron con esa imagen. Y bueno, es como dice Jung, empezás como a darle imagen al inconsciente y a conectar puentes entre el consciente y el inconsciente, tanto que tuve un momento yo de susto, un momento que me dio miedo lo que podía salir en la bitácora, que después aprendí a confiar y empecé a ver cómo podía ir saliendo, ¿viste? Pero yo veo que vos tenés esta práctica de conectar con el más allá, así tan, que creo que lo hablamos una vez, que lo tenés de toda la vida, ¿no? Entonces, aprendiste a vivir con eso, para mí era como todo nuevo, o sea, despertarme con algo que estaba conectado con la bitácora, era como, era mucho. Claro, era una sorpresa, una forma de predicción y de canalizar también. Aparte, es el arte es una de las herramientas. Y claro, te estaba pasando eso, te pasa eso. Sí, yo siento que vos lo tenés como, nada, la vida cotidiana es eso, ¿no? A mí me da sentido, es lo que me da sentido. Me da sentido, por ejemplo, en aquel 2014, cuando hice esos 200 dibujos, que ese era el primer oráculo que tenía que hacer y todavía no lo pude hacer. Por eso digo que los tiempos parece que no los maneja uno y los qué va primero y qué va después también tampoco. Ese se llama Mensajeros Cósmicos, que nunca lo pude hacer, y eran 200 dibujos Que yo, canalizados. no, que Estuve yo te creo que conté una 2 meses. vez, me sorprenden esos dibujos cósmicos, yo sigo 3 páginas distintas, que yo te pasé una vez de un chico que dije, mirá, Dani, esto es como unos dibujos que vos compartís, porque tenían como algunos patrones en común. Claro, sí, hay varias personas y encontrás similitudes. Y bueno, me acuerdo lo que yo sentí, lo primero que sentí ahí fue que eso estaba dando sentido a mi vida, una sensación profundísima. Tal es así que cuando terminó el proceso, que duró 2 meses creo, en el último dibujo que yo estaba haciendo, la transmisión era que terminaba. Y yo me largué a llorar y yo decía, por favor, no se vayan, porque me acuerdo que yo me levantaba, ahí en la cama yo tenía una resma de computadora donde dibujaba con virome, no sé, nunca usé goma porque era dibujar, dibujar. Después empezaron a aparecer los textos y los textos encajan perfectamente en un lugar y terminan en otro, forman parte del dibujo, es una cosa hermosa. Y entonces yo estaba dibujando, escribiendo y era el último. Y ahí yo decía, no se vayan, bueno, y sentí que era la última manera de hacerlo de esa manera, pero que después iban a venir otras maneras. Y bueno, y eso todavía está pendiente, esos dibujos. Algunos los pinté y los subí, pero creo que son 5 de los 200. O sea, y bueno, lo que me quedó registrado es el sentido, que eso le estaba dando sentido a mi vida. Hasta que no terminaba de dibujar, no me levantaba. Era lo único que importaba en mi día a día. Y a veces era uno y a veces eran series de 7 o de 14. Y cuando terminaba el último, ahí ¿Siempre me así? levantaba y ¿Uno, empezaba. 7 o 14? ¿O en realidad decir por decir? No, por ahí el primero era uno y después en algún momento eran 7. Eran 7 dibujos seguidos y después había otras series de 14, series de, no sé, eh, eran series, puede ser de 7, de 8, de 9. Nada. Y bueno, está ahí. Y esos tienen algunos mensajes que tienen que ver, que tienen que ver con este tiempo, por ejemplo. A veces lo abro y me doy cuenta que tienen que ver con esto que pasa ahora. Eh, y bueno, no sé por qué, me encantaría armar ese oráculo, pero todavía no he podido.
Creo que va a ser en blanco y negro, porque es imposible pintarlos a todos, me llevaría años. Y por eso yo la empecé a pintar, pero veo que no se puede. Creo que tienen que ser así como vinieron, un dibujo de línea en blanco y negro. Y aparte son muchos temas distintos. Hay temas de mujeres, hay temas de seres elementales, hay temas de seres extraterrestres. Entonces son muchos temas, tal vez también lo tenga que organizar, tal vez sean varios oráculos, porque no puedo hacer uno de 200 cartas. Entonces también hay que sentarse, que cuesta, que es de sentarse y organizar la información en la computadora, eso lleva mucha energía. La parte del diseño, de que te entre la carta en el tamaño, de llevarlo a la imprenta, esas son partes que me gustan, pero cada vez me están gustando menos. Estoy más para la parte creativa y de bajar información, pero todo eso hay que hacerlo. Sí, sí. Creo que estaría bueno si hay preguntas. Acá Miranda dice que siente que en ese brindar para otros algo se despierta en ti, en vos, no sé. Porque vos dijiste que como que haces las bitácoras para otros. Todo lo que hago es para otros. Porque no lo uso después, pero es verdad, es para otros. Sí, se me despierta esto del incentivo. Cuando me empiezan a pedir, incluso esto me lleva una vez, también hace unos años hice una cosa que se llamaba lectura simbólica de campo, que eran cuadros a pedido. Fue la primera vez en mi vida que yo vendí un cuadro, y hará cosa de 2 o 3 años fue eso, y vendí 34 cuadros seguidos. Me pedían uno, me pedían otro, y eran cuadros a pedido que también era como una lectura energética de la persona, y tampoco fue algo que yo dije, ahora voy a hacer esto, alguien hice un anuncio y voy a hacer esta lectura en un cuadro y alguien me la pidió. No. Yo estaba subiendo estos que te digo, estos de mensajeros cósmicos, de una chica de Córdoba, tengo tanta conexión con Córdoba que me compran un montón de cosas de Córdoba. Bueno, esta era una chica de Córdoba que me escribe por privado y me dice, mira, yo veo seres como los que vos estás pintando, ¿vos podés pintar lo que yo veo? Me dice. No, le dije, yo me negaba encima. Le digo, no, ¿cómo voy a pintar lo que vos ves? Yo no sé lo que vos ves. Y me insiste, me dice, bueno, si querés, hacemos una meditación en común y yo te llevo al lugar donde fui y vi. No, le dije de nuevo. Me dio miedo, digo, yo no voy a ir a donde otros me lleven, digo, yo voy donde voy sola, pensé. ¡Qué horror! Bueno, y entonces me insiste y me dice, sí, pero son así, nos empezó a escribir, y ahí vi que sí, que los podía ver y los podía dibujar. Entonces digo, bueno, vos decime, yo hago un boceto y te lo paso. Si es eso lo que necesitas o lo que estás pidiendo, te hago el cuadro. Y listo, fue así. Así hice el primer cuadro que se llamaba lectura simbólica de campo. Como que yo veía el campo cuántico de la persona, bajaba un dibujo y un texto después. Bueno, así hice 34 porque lo subía y alguien más me pedía otro. Y avanzaba el proceso, empezó a crecer. Pero si yo no veo seres y no voy a ningún lado, vos lo veías por mí. Yo claro, después entrar en ese plano. Después pasaba eso, y después pasaban cosas que venían ejercicios para que la persona haga si tenía la energía como bloqueada, para que yo pueda seguir pintando, porque me di cuenta que yo no podía pintar algo feo, bloqueado, para que la persona lo cuelgue en su casa y lo vea siempre. Yo tenía que pintar la energía limpia en el cuadro, el potencial de la persona. Y si no se podía, primero había que hacer una especie de limpieza. Y eran ejercicios creativos, que la persona tenía que pintar o dibujar o escribir, o hablar, todo tenía que ver con el arte, aunque el otro no fuera artista para nada. Y después me pasó, empecé a meter en energías que se me complicaba, se me alargaban los procesos, a veces me despertaba a la noche y pedí que no daba más, yo no lo quería, yo necesitaba algo simple. Bastó pedir eso para que otra vez el proceso medio que se simplifique, y entonces la gente que me pedía el cuadro no tenía que limpiar nada, yo pintaba, bajaba el mensaje y listo, muy loco todo. Y todo como empieza se me termina, eso también es algo que no manejo y todavía no tengo explicación.
así como un día aparece la técnica y la forma de expresión artística mezclada con la sanación, un día chau, nadie más me pidió ese cuadro y está ahí, tengo 34 cuadros en fotos y con mensaje y no me lo volvieron a pedir, ya está, terminó. Y esas son cosas que no manejo y medio que me confrontan también, porque digo, ¿qué pasa? Bueno, ya lo voy a aceptar como cada cosa que al final la termino aceptando. Bueno, mejor aceptar que eso es parte de la dinámica de tu hacer, ¿no? Y como cuando se termina uno decir, bueno, descanso que ya se viene otra cosa. Lo que pasa, y implica, porque es presión, inspiración, ¿no? Implica confiar en que después vuelve. Y entonces poder vaciarte, poder entregarte esa sequía, ¿no? O sea, confiando en que después pasa, ¿no? Porque uno se desespera en esa sequía a veces de inspiración o emocional o espiritual, y forma parte del mismo proceso. Entonces, entregarse sin pelear me parece que facilita las cosas y nos permite entender que esto, que yo no soy las bitácoras con oráculo, ni soy los cuadros de canalización, soy en gran parte que, bueno, vos sos canal, ¿no? Soy canal para que vaya pasando lo que necesita ir pasando. Y entregarte a esto, ¿no? Bueno, no sé si tienen dudas, preguntas para Dani, que aparte está hablando de cosas que no habla todo el mundo, ¿no? ¿Querés, mientras salen dudas, mostrarnos un poquito de tu taller, de tu espacio? ¿O te estoy metiendo en un problema? A ver, a la cámara, no sé, no sé cómo mostrar. A ver acá. No sé si se ve. A ver. No sé si se ve bien. Este es un ángel de la guarda que pinté hace mucho. ¿Se ve? Sí. Acá, por ejemplo, tengo caras. Mi obsesión, que ahora hace un montón que no pinto caras. Sí. Por ejemplo, ese se llama El Señor de las Manzanas. Todo tiene que ver con procesos. Hay otra cara. Estos dos bastidores son marca Seurat. Sí. Y es increíble cómo cambia, cómo agarra la pintura. Te da una inspiración diferente. Esta se llama Autorretrato Álmico, mi niña en el bosque. Esta a mí me encanta. Me encanta. Esta es una niña seria. Sí. Después, acá tengo unos grandes. No sé si se ven. Sí. Esta se llama Frutos de la Pacha, por la Pachamama. Está bien. Acá, esta es la otra, son las dos que hice juntitas. Esta se llama Pará. Cuando puso la mano así, me dijo pará, pintar lo que el alma sienta. Porque yo empecé a pintar y estaba metiendo la cabeza. Sí. Y entonces el mensaje que salió fue pintar lo que el alma sienta. Vos sabés que lo Eso que me trae, sí, lo que me trae es eso, que cuando uno trabaja desde esa conexión con la intuición, la obra no es tuya, es como que tiene vida propia. Uy, se me fue está. Como que tiene vida propia y te habla y te dice, no, pará, anda por acá, y el trabajo, si nosotros estamos muy desde nosotros, aún desde la emoción, pero muy de nosotros, obturamos el mensaje, digo yo, el mensaje que me trae, lo que va emergiendo en el intuitivo. Porque ese para no es solamente para en la obra, ¿no? Es para el mensaje en general. Sí, sí, y algunos son bisagra. Ese me suena a un cuadro bisagra también. Cuando entré con el arte intuitivo, la diferencia entre el arte intuitivo y el arte canalizado, o como yo venía pintando, tiene que ver con eso, que a todo yo o le bajaba un mensaje o lo veía y lo interpretaba. Tengo esta cosa como de la psicología que me viene, que soy de interpretar todo.
o de ver algo que pinté, una mancha, un dibujo, o lo que pintó otro, y enseguida me empieza a venir o información o esa especie de interpretación, no sé cómo decirlo. Entonces el arte intuitivo me sacó de eso un poco, y ahí es donde empecé a ver, pero acá no se interpreta, y tuve que reaprender esa parte o despertar esa parte que estaba y que yo estaba todo el tiempo escribiendo, todo tenía un mensaje para transmitir. Yo hacía un dibujo cualquiera y tenía que tener un mensaje para transmitir. Y no sé, ahí veo una gran diferencia entre los dos artes. El intuitivo es como más terapéutico para mí, por ahí, y el otro, no sé, es terapéutico para los otros. Sí, te ponen un rol de servicio, en un rol de decir lo correcto, y entonces no jugas tanto, ¿no? No es un juego el de canalización. Claro. Y aparte el tema del disfrute es algo que yo tengo que trabajar mucho, que darle mucha polenta. Y eso me lo permite el arte intuitivo, porque en el otro hay una parte de disfrute, pero también está esta parte, bueno, y ahora tengo que leer el cuadro y tengo que bajar el mensaje, o no, o bajó. Si bajó solo, eso es un placer. Ya cuando baja primero, cuando esa especie de esos dibujos que yo hacía y el texto empezaba a bajar y a escribirse, a mezclarse. Uno nutre el otro, ¿no? Porque cuando vos estás jugando, nutrís información que conecta para mí con esto, con otro plano. Entonces, en el medio del juego, de este boludeo que le digo yo, como que afina el instrumento, el arte intuitivo. Sí, es muy sanador. Yo, en mi caso, siento que es sanador hacia la propia persona, por ahí, hacia mí, digamos, en este caso, y como que pone a la luz procesos de todas las cosas que están a la sombra, ¿no? Va saliendo todo lo del inconsciente, lo del subconsciente, y sale de una manera fácil y fluida. Sí. Es muy lindo lo que es. Sí, siempre tuviste el don de la canalización, y María, creo que Isabel, pregunta si en este tiempo de cuarentena, de COVID, te llegó algún mensaje desde el oráculo vinculado a este momento. Bueno, yo jamás hago predicciones ni a nivel mundial, así como va a pasar esto, o esto por aquello, por lo otro. Sí sé que esto es un proceso de sanación profundísimo para todos los habitantes del planeta Tierra. A mí me pasó algo muy particular en la cuarentena, que tiene que ver con la sanación, y a un montón de personas supongo que también. Al principio yo empecé a mirar videos que corrían de apocalipsis y de cuestiones de vacuna y de antenas 5G y qué sé yo. Bueno, yo me metía en lo que creía. Todo eso me llevó a sentir miedo, a bajar la vibración, miedo, angustia, bronca, y empecé a tener puntadas en los oídos. Nunca me había pasado en mi vida. Es horrible. Y entonces recibí un mensaje para mí que yo tenía que sacar la atención de ahí. Y la única manera era por obligación, y me tenía que focalizar en lo mío, que era el arte. Es mi vocación, mezclar el arte con las terapias alternativas, con la sanación, con la espiritualidad. Y me estaba distrayendo con todo eso que estaba pasando, que era una vorágine, porque al principio había muchísima información y todo el mundo consumía. Y las puntadas hicieron que yo no me quede otra. Yo tuve que hacer lo que por inspiración me decían, o sea, que mis guías me decían. Y entonces me metí y me seguía llegando, porque amigos me mandaban, mira esto, mira lo otro, y yo automáticamente borraba, y fue porque eso a mí me había causado el dolor. Yo no aguanté lo que escuchaba. Y después tuve que recorrer más médicos, no sé, médicos alópatas, médicos naturistas. Hice todas las terapias que no hice en mi vida, las hice en la cuarentena, cosa que veía que me podía servir, iba por ello. O sea, hice una sanación impresionante de todos los temas que sentía que tenía que sanar.
hasta tuve que tomar medicación que yo no tomo, como un antineurítico, que era para no sentir el dolor. Hice terapia de todo tipo. Pero sí entendí el mensaje. O sea, no miré más cosas que me podían hacer doler. Eso es lo que me tocaba a mí. Y así le toca a todo el mundo. Esto fue un proceso y sigue siendo para aprovechar y para sanar el tiempo que estamos encerrados. Es como ir y revolver esa sombra y aprovechar el tiempo, porque cuando abran las puertas vamos a salir y, y nos vamos a empezar a distraer, queramos o no, de nuevo con la vida cotidiana, porque el ser humano se acostumbra a todo. Entonces, Sí. este es un momento para aprovechar y hacer lo que uno tiene que hacer. Nos quedan 5 minutitos. Por ahí estaba esta otra pregunta, si desde siempre has tenido siempre canalizas. Bueno, yo recuerdo desde la adolescencia, porque tengo la memoria borrada, yo empiezo a recordar desde la adolescencia, lo que pasó antes no lo recuerdo, y tuve una adolescencia así como muy oscura, pero sí, yo escribía, siempre pintaba desde esa época. Me acuerdo que al principio me abría los registros akáshicos, que era un curso que había hecho, y empecé a pintar con los registros abiertos, y lo que empecé a pintar con los registros era muy distinto a lo que venía pintando de antes. Entonces ahí fue mi primer contacto con pintar, digamos, desde la canalización. Pero siempre escribía o tenía así, salían como poemas de repente, con mensajes, así que de una manera o de otra sí lo hacía. Ahora lo hago mucho más consciente, hace unos años, a partir del 2012 lo empecé a hacer mucho más consciente, que fue el despertar de la humanidad. Y bueno, y aparte sé que es mi vocación, las dos cosas. Que siempre quise unir el arte con la sanación. Y bueno, ahora lo hago así, creando mis propias terapias y inspirándome en otros, como en vos, por ejemplo. Sí, hicimos un lindo encuentro el año pasado ahí, un lindo quilombo en tu departamento. Estaba un poco nerviosa la Dani, pero estuvo lindo, estuvo lindo, estuvo lindo. Bueno, Dani, salió lindo, me parece que la idea de las entrevistas es como dar estos como yo decía que cuando pensamos con Vivi hace 2 años a armar la asociación de arte intuitivo y tal la historia, en un momento no fluía, y un día nos llamamos y bueno, es que esto tiene que ser algo en movimiento permanente, que no tiene que tener rigideces, dogmas, instituciones, tiene que ser una energía que se mueve, que cada uno toma como toma, y es todo un desafío, ¿no? Porque uno tiende a apropiar, a agarrar, a establecer, a poner, pero yo veo cuánta gente ha traído cosas enormes y maravillosas y se convierten en 2 minutos en un dogma, en una institución. Sí. Siempre digo, si Freud estuviera viendo lo que están haciendo los psicoanalistas, se pega un tiro, porque cada, cada época tiene su instancia, su búsqueda, y lo rico para mí esto es como que para mí el arte intuitivo es como una chispita que cada uno toma y activa desde distintos lugares, y el mix que se hace en vos con la canalización me parece sumamente interesante. Así que bueno, te pueden Me seguir encanta. en @Daniela Sí, es tu Instagram. Sí, Daniela Sí Art, ese es el Instagram. Y el Facebook, Daniela Sí. Bueno, Dani, seguimos en esta semana alocada. Ay, bueno, gracias, Pilar. No, gracias Gracias. a vos. Nos pudimos ver el final. Besos. Chao.